Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. em, y bueno, a nuestras panelistas por aceptar esta invitación a esta conversación organizada por Ecoediciones. Hoy nos reunimos para hablar de un tema clave para las organizaciones, para los equipos y para el liderazgo, la transformación digital y cómo la psicología puede ayudarnos a gestionarla, pero no desde los aspectos técnicos, sino desde los aspectos humanos. Cómo podemos, como individuos, adaptarnos mejor a los cambios, a estos nuevos entornos, a estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial, que están transformando la forma en que trabajamos y en la que convivimos. Esta reflexión parte del libro Psicología en la Era Digital, IA y otras tecnologías aplicadas, de la autora Gloria Victoria Chávez, un libro publicado por Ecoediciones. Y para esta conversación nos acompañan dos voces con experiencia en empresas, procesos humanos, transformación cultural. Ellas son Belkis Gudelo Chavarro, psicóloga con MBA con énfasis en innovación y un máster en recursos humanos y People Analytics. Tiene más de 15 años liderando equipos de talento humano en empresas nacionales y en multinacionales de diversos sectores como servicios, educación y consumo masivo. Y María Alejandra Casas, que es psicóloga organizacional con máster en dirección de recursos humanos y coach humanista organizacional. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en recursos humanos en compañías de distintos sectores como construcción, concesiones, consumo masivo y financiero. Entonces, pues le doy la bienvenida a las dos y nuevamente gracias por aceptar la invitación a este espacio. No, gracias a ustedes por invitarnos, por invitarme. Yo estoy muy feliz de poder participar en este espacio y gracias pues a todas las personas que hoy están aquí conectadas e interesadas en este tema. Yo espero que podamos compartir ideas valiosas y que a la final pues sea un ejercicio enriquecedor y de reflexión para todos. Gracias, Belki. Igual por acá, un saludo muy especial a todas las personas que se han unido a este webinar. Muchas gracias, Liliana, y al equipo de COE por invitarme también a este espacio. Un tema interesantísimo que yo les decía que nos podíamos tomar muchos cafés debatiendo todas estas ideas en torno a la psicología y a la tecnología. Entonces, súper honrada de compartir con ustedes este espacio y bueno, espero que con certeza será una conversación muy constructiva y muy interesante para todos. Y así será, María Alejandra. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el concepto que está en el centro, pues, de esta conversación, que es la adaptabilidad. Hoy en día estamos viviendo rodeados de cambios y la adaptabilidad se está volviendo una habilidad esencial para las personas y para las empresas. Entonces nos estamos, yo creo que preguntando mucho qué está pasando también con las personas, ¿no? Cómo realmente esta adaptabilidad está haciendo que nos desconectemos o que no nos desconectemos de nosotros mismos. Entonces quiero preguntarles a las dos, ¿cómo entienden la adaptabilidad en el entorno digital? Bueno, sí, ¿ustedes me están escuchando bien? Ah, perfecto. Si quieren, yo aquí meto la cucharada y arranco. Cuando, cuando estaba en la lectura pues, del libro y haciendo como las reflexiones, preparándome justamente para este encuentro, una reflexión muy personal a la que yo llegaba es, finalmente el ser humano se ha adaptado a través de su historia en toda la infinidad de revoluciones que hemos tenido de distinta índole. Entonces, yo siento que hace parte de nuestra naturaleza y por eso es que somos una especie que sobrevive a todo, podernos adaptar, aun cuando no sea tan fácil o tan sencillo en casos independientes o individuales, adaptarse a ciertos
transformaciones que trae consigo. Pero yo siento que pues la adaptabilidad es inherente al ser humano y pues que eso es un rasgo, una característica que nos permite sobrevivir y esa inteligencia, pues que finalmente es la que nos diferencia de los animales, pues es la que nos permite sostenernos y utilizar la tecnología y cada una de estas revoluciones a nuestro favor. Entonces, yo, pues, para mí la adaptabilidad en el entorno digital es una más de esos cambios que vienen, de tantos que también vendrán en el futuro. No sé, Belkis, tú, desde tu experiencia y visión, ¿cómo lo percibes? Yo estoy de acuerdo contigo, María Alejandra. Creo que nosotros venimos como, digamos que equipados para movernos, para disponernos al cambio. Y, y pues siempre, cada época, cada momento histórico ha sido un reto para la humanidad. Sin embargo, hoy más que nunca, creo yo, que nos hemos visto enfrentados a muchos cambios en poco tiempo, ¿sí? No solamente son los cambios que nos está enfrentando la tecnología, la inteligencia artificial, son los cambios a nivel de nuestro entorno, de la misma cultura, de los cambios de generaciones, etcétera. Y creo que ahí es donde empieza a jugar una parte muy importante todas esas herramientas con las que contamos desde los diferentes aspectos, y por eso de pronto es lo interesante también del libro, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de nuestra personalidad, desde el punto de vista del manejo y de nuestras emociones, de esa inteligencia emocional de la que se habla hace también algunos años atrás, desde el punto de vista de nuestra inteligencia y nuestra capacidad de adaptación, como tú lo mencionabas, eh, y cómo hemos aprendido también a ser muy resilientes en los distintos entornos. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a ver con cuáles herramientas contamos para adaptarnos y para enfrentar esos cambios, ¿sí? Me parece que aunque los retos son, y los desafíos son hoy más que nunca bastante grandes, estamos en toda la capacidad de asumirlos y enfrentarlos. Bueno, gracias a las dos. Yo quiero aprovechar antes de continuar con la siguiente pregunta para comentarles a nuestros asistentes que la cajita de preguntas y respuestas está activa para que puedan hacer uso de ella en cualquier momento. Y nosotras pues iremos revisando esas preguntas y respondiéndolas durante el transcurso pues, de la charla y las que nos queden, pues al final daremos unos minutos para terminar de responder. Ahorita ustedes hablaban como de diferentes cosas que están adheridas a esta adaptabilidad. Entonces, quiero preguntarles qué características emocionales facilitan esta adaptación. O sea, no es solamente un tema de, bueno, tengo que actualizarme porque o si no me va a quedar atrás, sino que hay un fondo emocional, un fondo psicológico detrás. Entonces, ¿qué hay detrás de esto a nivel emocional? Creo que, si quieres, arranco yo también. Mira, a nivel del manejo de las emociones, como decíamos hace ya un buen tiempo, venimos hablando de una nueva inteligencia que es la inteligencia emocional, justamente. Y que incluso creo que a nivel de las organizaciones, nosotras que estamos un poco más metidas como en el mundo más organizacional, es uno de las competencias, de los skills, como lo queramos manejar, que más estamos visualizando hoy en día, justamente porque creo que es una competencia muy valiosa que te permite moverte en estos entornos que ahora llamamos VUCA, que son entornos volátiles, entornos cambiantes, entornos de incertidumbre, etcétera, que no es solamente una situación de una organización o de una familia o de una cultura, es que estamos en un mundo que, o sea, a nivel global estamos moviéndonos en esa incertidumbre. Y se ha descubierto o se ha investigado mucho cómo esa inteligencia emocional es la que te permite enfrentar esas situaciones para que de una manera sana puedas manejar esas emociones que te pueden traer esos momentos de pronto
de frustración, de incertidumbre, de estrés, etcétera, ¿sí? Entonces, entre mejor tú sepas expresar tus emociones, yo no las llamo ni siquiera positivas ni negativas, porque uno ha tendido a satanizar un poco las emociones como la ira, como la tristeza, y resulta que son emociones que también son necesarias en tu vida. O sea, de alguna manera, en las situaciones tendrás que responder algún día de esa forma, y lo que importante es que sepas cómo hacerlo sanamente, ¿sí? Cómo hacerlo bien. Entonces creo que esa parte de la inteligencia emocional juega un papel muy clave en el momento en que tú empiezas a abordar estas situaciones de estos ambientes que ahora llamamos VUCA. Yo ahí complementaría o añadiría a toda esta idea que desarrolla Belkis sobre inteligencia emocional, y es que para mí y en mi experiencia, la puerta de entrada para tener inteligencia o lograr la famosa inteligencia emocional es lograr o tener un buen alcance de autoconocimiento, de conciencia de uno mismo. Y entrelazándolo con el tema de la adaptabilidad, pienso que en la medida en la que yo reconozco quién soy, cuáles son los aspectos que me motivan, los que no, eh, esas emociones que, como muy bien Belkis dice, no son ni buenas ni malas, simplemente son, las puedo identificar y sé qué es lo que estoy sintiendo cuando lo estoy sintiendo. Pues de esa misma manera yo también puedo evitar resistirme a los cambios y ser un facilitador o promotor de los mismos, o por el contrario, ahí es donde me encuentro con esos bloqueos emocionales o con esas personas que parecen ser un poquito más resistentes hacia lo novedoso, hacia los cambios, hacia la tecnología o hacia lo que sea. Entonces, solamente añadiría eso, que es como un pequeño tip para mí. Conocerse a sí mismo es una tarea que la gente cree que es muy fácil y que uno se conoce a uno mismo porque sí, pero no, requiere bastante, un ejercicio muy profundo, muy consciente de introspección, y creo que eso es algo en lo que, independientemente de que haya o no tecnología, las personas deberíamos siempre trabajar. Bueno, gracias a las dos. Ahorita que tú comentabas sobre todos estos bloqueos, tú desde tu experiencia de coaching organizacional, ¿cómo acompañas este proceso emocional de la adaptabilidad, de los cambios, de aceptar lo nuevo y estos bloqueos, pues cuáles son los como más comunes a los que se están enfrentando hoy en día las personas a nivel, pues tanto organizacional como personal? Entonces, ahí hay como dos miradas. Desde, pues, desde el mundo, desde el plano organizacional, la gestión del cambio, digamos que eso está súper estudiado en la literatura, y es que los cambios traen ciertas etapas, ¿verdad? Entonces, al principio puede ser muy natural que haya una negación o una resistencia al cambio, luego las personas pueden tener un sentimiento de pérdida, de duelo, porque como yo lo hacía antes, me lo quitan y ahora me toca cambiar. Luego viene una curva un poquito más de aceptación. Está comprobado pues que hay un porcentaje de personas que son adaptadores, pues se adaptan rápido a los cambios, y esas personas son las que promueven que todos los demás se suban pues como al bus de una nueva tecnología, un nuevo proceso, etcétera. Hay otros que se quedan también rezagados y hay otros que son más del montón y van caminando como con, pues sí, con la multitud. Digamos que eso está muy estudiado y sucede de esa manera en las organizaciones. Yo ahí pensaría que para acompañar un buen proceso de cambio es indispensable la comunicación, es indispensable el entender para qué hacemos lo que estamos haciendo, para qué hacemos los cambios o las transformaciones digitales o tecnológicas, cuáles son los beneficios. Y los seres humanos, digamos que pues tenemos que trabajar desde la pedagogía o andragogía para aprender lo nuevo. Entonces, pienso que desde el ámbito organizacional, pues uno se puede encontrar con eso. Ahí hay que hacer buenos procesos de cambio, bien pensados, bien elaborados, bien estructurados, y no
porque muchas veces lo que pasa es que, no sé, una organización trae un nuevo software de X cosa costosísimo y no entrenan a las personas, lo más básico. No les dan recompensas cuando lo empiezan a hacer bien, no ayudan a que las personas perciban que el reconocimiento también está de la mano de esto y que hay una ganancia. A nivel individual, cuando tú pues mencionabas el tema de bloqueos, puedo estarlo reduciendo de una manera demasiado simplista y no me gusta, pero yo siento que podría estar como redundando en la idea del miedo. Al final es un poco de temor a yo siempre lo he hecho así, así siempre me ha funcionado, así lo hacían las generaciones de las generaciones atrás, porque esto puede ser en un tema organizacional o personal, ¿por qué lo tengo que cambiar? ¿Cierto? Hay un dicho es que si no está dañado no lo arregle, una cosa así, entonces también es como el temor a enfrentarse a algo desconocido. Finalmente, o también lo conecto con esta idea anterior de si yo me conozco a mí misma lo suficientemente bien, pues puedo entender cuáles son esos detonantes de lo que más miedo me da a cambiar y puedo decir, ok, esto no es la idea nueva la mala, es que yo tengo miedo y el miedo no es malo, y sentir miedo no es malo, no quiere decir que vaya a pasar algo malo, simplemente que tengo que trabajar esa emoción para poder abrirme a algo nuevo y tener una mentalidad un poco más abierta. Gracias, María Alejandra. Y bueno, sí, es que cualquier cambio es un desafío y genera ese miedo. Entonces, quiero preguntarle a Belkis, que pues tiene amplia experiencia liderando procesos de cambio en empresas muy grandes, ¿cuál ha sido el reto más frecuente al que se ha enfrentado ella en el momento de implementar transformación digital en las empresas? Bueno, mira, son muchos. Yo creo que hay muchos retos. María Alejandra lo mencionaba un poco ahora. Nosotros, el primero es un tema de estructura del ser humano. O sea, nosotros, per se, nuestro cerebro como tal, le gusta estar cómodo. O sea, nosotros estamos en nuestra zona de confort. Y hay cosas, son chistosos, pero voy a poner un ejemplo. Así, hayan cambios que tú los quieres hacer, en un inicio cuestan. Entonces, por ejemplo, me voy a cambiar de apartamento y puede que me voy a un apartamento más grande, más bonito, pero el solo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero llegan a su apartamento y empieza uno a sentirse extraño. Y dónde era que tenía yo antes la cucharita, y ahora dónde es que consigo un domicilio, y ahora qué es lo que me queda cerca, y dónde va a ser la ruta, por dónde va a ser, o sea, todos esos esquemas que tú tenías, tienes que dejarlos atrás y cambiarlos por nuevos. Y en ese caso, aunque era un cambio que tú querías, aún así cuesta. Imagínate cuando no te han hecho partícipe del cambio, sino simplemente te dicen, ve, es que vamos a irnos con esto y adiós. Entonces, ahí empezamos mal. Usualmente en las organizaciones, la mejor manera de pronto de poderlo hacer es haz partícipe a la gente, ¿sí? Ven, hemos notado que tenemos dificultades con esto o tenemos oportunidades de mejora en esto. Hemos pensado que podríamos facilitarles la vida con esto y con esto y con esto. Y en ese momento ya empiezas a tener una apertura distinta de las personas. A ninguno de nosotros, creo que eso es a nivel general, nos gusta como que nos atropellen, como que nos entraron y nos abrieron la nevera, nos sacaron las cosas y no nos dimos cuenta y a qué horas pasó esto. Entonces, cuando tú empiezas a involucrar a la gente, pues ya tienes un poco de ganancia en esa gestión, en ese proceso de cambio. Pero a nivel de tecnología hay algo particular y yo creo que María Alejandra también me apoya en ese tema y es que hoy nos dice todo el mundo más que nunca estamos conviviendo con casi que 5 generaciones en las organizaciones, ¿sí? Entonces estamos como desde los baby boomers hasta esta generación Z que ya nació con la tablet en la mano. Entonces, tienen momentos y motivaciones y competencias y capacidades distintas conviviendo en ese mismo proceso. Y ahí es una de las cosas que entonces uno cuando está en esos procesos de transformación digital en la organización empieza a evaluar. ¿Quiénes son, como decía María Alejandra, quiénes tienen como una mayor cercanía a ese proceso, a quiénes se les puede facilitar y quiénes pueden ser detractores, pero más porque tienen miedo,
más porque nunca han hecho no sé, una facturación en una ERP, etcétera. Y entonces con esos grupos es que tú empiezas a trabajar y a generar esos procesos de gestión del cambio para que para ellos también sea un poco más amigable y más amable. Empezar a bajarle los miedos, a romper esas barreras y a acercarlos al proceso, haciéndoles muy claro el para qué estás implementando ese cambio, qué le va a mejorar en su vida diaria, qué va a ser más eficiente en su proceso. Porque si no, lo que va a pasar es que, como te digo, como nuestro cerebro está acostumbrado a que yo me muevo es con lo que yo ya sabía y con lo que era conocido para mí, entonces pasa mucho. No sé si les sonará a los que trabajan en empresas que tú les montaste la super ERP, pero entonces ahora es el doble del tiempo porque adicional a la ERP, él sigue manejando su Excel y hasta que no comprueba que en el Excel también le funcionó, entonces aquí ya ahora sí ya check para estar tranquilo. Entonces, en vez de hacer una cosa bien, pues terminas es doblándole el trabajo a la persona. Entonces, digamos que es parte de ese ejercicio y esa es un poco la barrera que yo creo que ha sido más fuerte en esos procesos de transformación digital. Ese poder enfrentar todas las y poder combinar y poder trabajar con esas diferencias culturales, etarias, generacionales y demás. Gracias, Belkis. Bueno, tenemos varias preguntas y comentarios en la caja de preguntas y respuestas, pero ¿les parece si las dejamos hacia el final para continuar como con la conversación, cómo la llevamos? Es que quiero preguntarle a Belkis si alguna vez ha tenido un caso en que la rigidez hacia ese cambio haya sido por parte de la empresa y no de la gente. Sí sucede, y te voy a decir que más que de la empresa, porque tú sabes que la empresa es una estructura, la empresa es la gente, la empresa son sus líderes. Entonces, muchas veces se encuentran más rigidez en esos líderes que en el resto de la organización. Y si los mismos líderes no son los que están convencidos, liderando justamente y promoviendo, e impulsando el cambio, pues va a ser mucho más complejo. Entonces sí pasa que lo que tú dices, muchas veces en esos niveles, pues hay más resistencia porque lo que dicen, entonces siempre lo habíamos venido haciendo así, pero ¿por qué tenemos entonces ahora que meter esto o que cambiar esto o que poner esto? Y se encuentran bastantes resistencias a veces para generar procesos de cambio. Bueno, y como todos estos cambios normalmente tienden a generar ansiedad y presión y pues todo esto emocional de lo que ustedes estaban comentando, ¿cuáles son las estrategias que ustedes usan para cuidar ese bienestar emocional en medio de, pues, de los cambios y los procesos? No sé si quiere empezar María Alejandra y luego Belkis. Yo, digamos que una observación que yo tengo frente a esta época en particular es que, como yo arrancaba diciendo, siempre ha habido cambios y el ser humano pues se ha adaptado, adaptado, adaptado. Lo que pasa es que hoy en día la velocidad de los cambios es otra. Yo recordaba hace 15 años lo que uno tenía que saber para entrar a un proceso de selección en organización, la que fuera, era Excel y ojalá macros. Y por 10 años eso se mantuvo así. Hace 5 años ya no, Excel y macro no, por nada del mundo, tenías que saber Python y hoy ni siquiera tienes que saber Python, hoy tienes que saber usar ChatGPT o cualquier agente de inteligencia artificial y decirle bien cómo hacer el prompt para que te haga el código y tienes que y programar. Entonces, la velocidad de los cambios genera ansiedad naturalmente. Entonces, digamos que hay personas mucho más tecnológicas que están allá adelante, adelante, adelante en el mundo pensando. Yo a veces pienso que el futuro se parece a Black Mirror, esta serie de Netflix un poquito, y pues digamos que puede ser interesante como aterrador. ¿Cómo manejar la ansiedad para esto y para todo en la vida? Viviendo en el presente, ¿verdad? Es simplemente saber que estamos hoy en lo que estamos, que los robots no nos van a dominar en el futuro y que eso no sea algo que nos quite la tranquilidad, porque realmente para mí hoy la tecnología, la inteligencia artificial y la velocidad con la que esto viene simplemente son
mejores formas de que nosotros podamos tener una vida más cómoda en el futuro. No que nos quiten, no que nos cambie, no que sea más inteligente que nosotros, sino que para mí la posibilidad de tener toda esta tecnología a nuestro servicio permite que el ser humano tenga unos procesos creativos mucho más amplios, más profundos, más disruptivos. Entonces, pienso que nada, mantenernos en el presente, saber lo que hay. Y lo segundo, que pues yo enlazo mucho con el coaching y es actuar, ¿verdad? Si me está quitando la tranquilidad no saber utilizar o sacarle jugo o provecho a estas plataformas, si siento que me estoy rezagando, si siento que no voy al día o lo que sea, pues entonces actúo, ¿verdad? Entonces me meto a aprender. Hoy todo se aprende online sin necesidad de hacer muchos cursos formales, digamos que la educación también tiene que replantear. Entonces, pues para mí es eso, es como mantenerte en el presente y actuar, porque pues por preocuparme no gano nada. Eh, yo te lo diría, o esos son como los insights que me llegan a mí en relación con ese tema. Bueno, gracias, María Alejandra. Yo lo veo también como en doble vía, ¿sabes? O sea, está la persona que está enfrentando el cambio y en la organización está pues el líder que también acompaña ese cambio. Entonces creo que está en responsabilidad del líder poder estar acompañando, poder estar observando, poder estar apoyando, y está en responsabilidad de la persona tener la confianza suficiente también para levantar la mano y decir, mira, me estoy sintiendo así, me pasa esto, me está dando miedo o lo que quiera expresar. Entonces, si hay esa buena relación y ese buen acompañamiento, yo digo, eso es como cuando uno empezaba el jardín. Entonces, tú ibas al jardín y el jardín puede ser divino y te dejaban ahí y ya te habían hecho todo un acompañamiento y es lindo y vas a estar con amiguitos y no sé qué y te dejaban ahí y todo el mundo a llorar y a pegarse al papá y a lo que fuera y hasta que eso no es un proceso y ya te das cuenta que, oye, sí, y lo disfrutas y empiezas y ya cambia el proceso, pero tiene que estar ese acompañamiento y ese no dejar de hacerlo, no dejar de insistir, porque por miedo pasa lo que te digo, entonces yo ya no sé, te salió preciso mal y entonces peor, ¿sí? No lo quiere volver a hacer, no lo quiero, no es que no me da como susto, voy a borrar la información, lo que quieras que te genere el proceso, porque pueden ser cambios. Mira, cuando pasó la pandemia, que yo creo que fue uno de los temas que siempre surge cuando uno está en estos temas de estos webinars y que decimos fue un cambio absurdo para todos de un momento a otro y empieza a adaptarse a mil cosas, nosotros tuvimos que mover a una serie de profesores que nunca habían hecho clase virtual hacer clases virtuales. Y no te imaginas cómo fue ese proceso. Y hubo más de uno que dijo, yo no soy ni siquiera capaz de aprender el computador. No lo habían hecho en su vida, o sea, ya van 1000 años enseñando, 1000 años, yo estoy exagerada, pero bueno, ya mucho tiempo enseñando en sus temas de su clase presencial, de otra manera, y para ellos fue muy difícil. Y estuvo ahí en el estar capacite, forme, acompañe, y cuando tú ya le vas tomando confianza, pues tu ansiedad también se va reduciendo, ¿sí? Y es como todo, llegas a una organización nueva, lo mismo, tu ansiedad está disparada, no conoces a nadie, no sabes, en la medida que tú vas sintiendo el acompañamiento, como la empatía de la gente, el que tengas acceso a la información, a la capacitación, eso también empieza a disminuir tus niveles de estrés y de ansiedad frente a ese proceso de cambio. Bueno, Belkis, muchas gracias. Bueno, ahora que estabas mencionando tema pandemia y todos los cambios acelerados que hemos tenido a nivel, pues, de cómo nos estamos enfrentando a la tecnología, pues tenemos que hablar de inteligencia artificial, porque pues está transformando todos los ámbitos, tanto sociales como laborales, pero también está transformando los procesos de selección, de formación, de evaluación. Entonces, estos cambios también implican transformaciones estructurales y culturales. Entonces, yo quiero preguntarles a las dos, ¿qué papel juega esta inteligencia artificial en los procesos de selección y de desarrollo humano dentro de las empresas?
¿Quieres que inicie? Pues mira, para mí, todas estas nuevas herramientas, estas nuevas posibilidades que nos está aperturando la inteligencia artificial, las veo muy en positivo desde el punto de vista de, de la capacidad que tenemos ahora de ser mucho más eficientes y más objetivos. Yo actualmente estoy usando una inteligencia artificial para hacer procesos de selección y eso me ha permitido que estructurando muy bien el perfil que yo quiero y que necesito y siendo muy específica realmente con lo que queremos, tú lanzas esa convocatoria de inteligencia artificial, comparte y empieza a estructurar data, que es así como es big data, y entonces hace un filtro en un tiempo récord que si fuera yo, o dos, o tres, o cuatro recursos, o cinco recursos seguramente no dan. Porque de las cosas en las que más demoraba uno tiempo en procesos de selección era justamente haciendo ese filtro de las hojas de vida. Muchas veces puedes empezar a generar sesgos inconscientes y entonces esta inteligencia te permite que ese tema del sesgo ya no va a estar, ¿sí? No estamos mirando fotos, no estamos mirando que si la hoja de vida estaba bonita, estaba fea, estaba estructurada, no estaba estructurada, que si venía de la universidad tal o de la universidad tal. No, yo pedí esto en su perfil y sus competencias. Y eso creo que nos ha facilitado mucho que el proceso sea objetivo y sea eficiente. Y una vez que tú ya filtras, pues entonces lo chévere es que incluso te rankea, te dice, mira, de acuerdo a lo que tú quieres, estas tantas personas serían como el que más se acerca a ese perfil. Entonces, ya en ese momento pues entra la parte humana, porque a veces dicen, ay, entonces ahora todo va a ser no, ahí entra el proceso ya de nosotros decir, ah, bueno, listo, ya tenemos estas hojas de vida, ahora sí vamos a empezar con las pruebas y con las entrevistas que sean pertinentes o el proceso como tú lo tengas estructurado en la organización, pero digamos que ya tú vas con mucho más de pronto seguridad de que tienes unos perfiles muy buenos, muy potentes, seguramente unos muy buenos fichajes en un tiempo récord y en el que pudiste comparar, si yo antes comparaba, yo decía, perdona, pero yo lo decía así, yo decía, el que primero, ¿cómo es? El que primero se arrodilla, primero se confiesa, el primero que mandaba la hoja de vida tenía mucho más chance, ya el que había visto la convocatoria 3 días después, pues no, yo ya no estaba revisando la hoja de vida 99 que me llegó porque pues no da el tiempo. Entonces ahora hay mucha más apertura, digamos, y posibilidad para esas personas de que puedan participar en el proceso y, como te digo, es mucho más eficiente y mucho más objetivo. Entonces, creo que, que en cuanto a selección, la inteligencia artificial me parece que ha sido una herramienta súper útil y lo que falta que se desarrolle, porque como lo conversábamos algunos días también, mientras estamos aquí hablando, seguramente ya están avanzando muchos más temas en temas de tecnología y de transformación digital y seguramente vamos a seguir aprovechándolos al máximo. Yo añadiría ahí desde mi experiencia, y es que la tecnología en área de recursos humanos es, desde mi punto de vista, es una maravilla. Yo hace algunos años, hace 15 años que arranqué mi carrera profesional, calificaba pruebas con una plantilla y un lapicito número 2 y sumaba, era terrible, o sea, toda la capacidad, no terrible el del hecho de la prueba, digamos que así era en su momento, pero la capacidad intelectual, creativa, me aporta el entendimiento al negocio, a la cultura, el aporte, las confrontaciones saludables que hay que tener en una organización, pues no se daban porque estábamos haciendo tareas rutinarias, operativas, transaccionales y recursos humanos. Digamos que tradicionalmente ha sido eso, ¿cierto? Ah, no, venga, fírmeme, no sé, un crédito, algo de bienestar, una fiesta. Y creo que la tecnología nos ha permitido hoy tener áreas de recursos humanos muchísimo más profundas en la comprensión del negocio en donde trabajan. Y comprender el negocio permite también acompañar a las personas de una manera más humana, más empática, más agradable. Entonces, desde mi punto de vista es una maravilla. Sin duda, todos los beneficios en el proceso de selección que mencionaba Belkis también los he experimentado.
tener un ATS, pues una herramienta, una plataforma para los procesos de selección es una bendición porque yo podía gastarme hace muchos años horas de mi vida viendo hojas de vida y hoy en día una macro te resume y te pone los highlights, estas son las 10 personas más puntuadas o mejor calificadas para la vacante, etcétera. Pero también lo veo en otros procesos de recursos humanos, de talento humano, en los procesos de desarrollo, en los procesos de entrenamiento, de desempeño. En la compañía donde yo trabajo tenemos un proceso de desempeño muy riguroso, muy profundo, en donde todas las personas año tras año recibimos hasta cientos de retroalimentaciones escritas y a esa, digamos, a esa herramienta se le agregó inteligencia artificial. Entonces, hoy con toda esa data podemos detectar los puntos fuertes resumidos de cada persona, las oportunidades de mejora por equipos, cuáles son los puntos técnicos y de habilidades humanas que hay que desarrollar, que hay que trabajar. Entonces, claro, yo ya no estoy gastándome días de días leyendo Pepito Pérez escribió que piensa que tal persona debería trabajar en ser mejor en comunicación, sino que yo puedo tomar toda esta data y lo que hago es pensarme el plan de entrenamiento, diseñar la capacitación, diseñar la intervención con el equipo, con el líder. Entonces nos ponen un plano en donde pienso que aportamos mucho más y nuevamente nos permite tener esa disponibilidad de tiempo para entender ese negocio y esas personas y esa cultura organizacional que la integran. Bueno, muchas gracias. Y las dos mencionan, pues, todo lo bueno para sus áreas que tiene la inteligencia artificial. Y que, al contrario de lo que uno pensaría, está humanizando el área como realmente debería ser y no lo contrario. En estos procesos de selección donde de pronto entra en juego la IA, de pronto alguna de las dos o las dos conocen algún caso donde este proceso haya mejorado la equidad y la inclusión en la selección de uno o varios candidatos. Claro, es que lo que te decía, como vas eliminando tus sesgos inconscientes, tú no sabes, es decir, a ti no te interesa, lo voy a poner así, si es hombre, si es mujer, si es alto, si es bajito, si es de aquí o si es de allá, si, no sé, pues decían, si es de esta universidad o de esta otra, te interesa que tenga unas competencias y un perfil que tú estableciste que te parece que es el que requiere esa área o esa estrategia en ese momento. Entonces, esto hace que a tu organización realmente llegue es la persona así como dicen, ¿no? Por el mérito y por la competencia y porque hace el fit o el mejor fit con el perfil. Y no porque, como pasaba de pronto en otras oportunidades, pues, ahí sí, que si es bonita, que si no es bonita, que si es joven, que si no es tan joven, etcétera, que no era solamente el sesgo del de recursos humanos, sino que empezaba tú pasas y pasas y pasabas hojas de vida y no sabían ni decirte que por qué no, pero no. Entonces, realmente uno decía, bueno, pero ¿qué pasa? Y yo creo que esto realmente, vuelvo y te digo, te hace que la discusión sea muy objetiva. O sea, argumentame, porque pues estamos hablando de unos perfiles, o sea, si ni siquiera todavía lo hemos, ya cuando entran a las entrevistas y empezamos a ver otras competencias, ahí sí ya dices, llegó la persona y pues es la persona, pero tiene lo que yo necesito para el rol. Entonces ya lo vamos a calificar de acuerdo a lo que vamos a ver aquí en vivo de esas competencias y demás. Entonces creo que eso sí elimina, pues si no lo elimina al 100%, por lo menos sí te ha disminuido mucho y te permite generar esos procesos de diversidad, de equidad, de inclusión y garantizarlos de una manera distinta. Creo que incluso yo le hice esa sugerencia a las personas que están en este momento suministrándonos eh, esta herramienta que sería interesante también ver cómo empieza a distribuirse ese mapa de población para entender un poco la diversidad desde la herramienta. Bueno, ¿tú vas a decir algo, María Alejandra, sobre esta pregunta? Iba a añadir algo muy pequeño y es estas plataformas nos permiten lo que ahora mencionaba Belkis y es
si yo fui el candidato 1001 en aplicar a la vacante, pero todavía lo hice en los tiempos que correspondía, voy a tener la visibilidad frente a mis reclutadores, porque lo que decía Belkis era real, uno veía las primeras 100 hojas de vida, quedaba con los ojos cuadrados y no seguía revisando más. Ahora realmente esto ayuda a que uno sea más justo con todos los candidatos que aplican a una vacante y sin lugar a dudas para la organización es muchísimo más beneficioso que uno tenga una mayor cantidad de opciones pues para poder integrar al equipo a la persona correcta. De Bueno, acuerdo. gracias. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, siempre surge como un tema que tiene que ver como qué datos le doy y qué datos se está usando de lo que yo le estoy dando, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza esa seguridad de los datos que siempre es como una preocupación de la mayoría de las personas? Entonces, a nivel de el trabajo con el talento humano y a nivel de esos procesos de selección, de capacitación y todo referentes a estas áreas, ¿cuáles son esos principales dilemas éticos que están asociados al uso de la inteligencia artificial? Pues mira, yo creo que hoy en día estamos también absolutamente expuestos, o sea, más, así también más expuestos que nunca en la vida, o sea, el solo hecho de que tú, y hablando no solamente de inteligencia artificial, sino pues el tema de las redes sociales, el solo hecho de que tú ya posteaste una foto, esa foto ya ni siquiera es tuya. O sea, esa foto ya la puede usar cualquier persona en el mundo, así digan que pues tenemos varios filtros de seguridad, pero seguramente cuando tú ya pones esa información, casi que sabes que estás exponiéndola al, al público en general, ¿sí? No quiere decir esto que de repente, pues, digamos que esté bien hecho que pronto transijan temas tuyos privados, ¿sí? Pero ha sido muy difícil, creo que mantener esos temas de la seguridad, de la data, del manejo de los datos personales. eh, este tipo de organizaciones se esfuerzan mucho y aún así creo que quedan ahí siempre riesgos, ¿no? De que la información se pueda filtrar, de que la información esté, como te digo, expuesta. Sin embargo, yo en lo que yo he manejado, por ejemplo, pues tratamos de que dentro de los procesos nuestros también de ciberseguridad, de seguridad de la información, sean lo más eh, robustos y seguros posibles. Cada vez que entra un proceso de nuestra área, se firma todo el tema de habeas data. Sabemos que hoy en día son temas súper delicados, o sea, se supone que toda la información que tú me suministras para un fin es para ese fin y yo debo tratar de garantizar de que sea para ese fin. Entonces, pues hasta ahí digamos que tratamos de asumir la responsabilidad y tratamos de que las herramientas, los proveedores con los que trabajamos y la misma organización sea muy consciente, por ejemplo, en el uso de sus computadores, de sus correos, de la información que manejan, etcétera. Pero sí es un tema, creo que, donde sigue existiendo, pues, un riesgo muy alto de vulnerabilidad, digámoslo así, de los datos. Eso en cuanto a los temas de manejo de la data. Y bueno, y los temas éticos, sí, ya creo que es una discusión súper amplia, digámoslo así, pero en temas organizacionales, vuelvo y te digo, la responsabilidad nuestra es tratar de garantizar, como te digo, que todos los procesos sean muy transparentes, que todos los procesos sean muy honestos y que todos los procesos sean, y la información que se nos capturamos en un momento determinado para el proceso sea manejada para ese fin. Sí, no, de acuerdo con Belkis. Yo creo que en las organizaciones el reto de la ciberseguridad es una tarea de nunca acabar. Todos los días hay, y por eso las organizaciones tienen hackers éticos que justamente estudian cómo hacer para, cómo protegernos de esas vulnerabilidades que tenemos. Y esa es una tarea súper grande que tienen las personas de las áreas de tecnología. Y solamente agregaría que a nivel personal es una decisión. O sea, yo decido hasta dónde quiero entregar mi información
a las redes sociales, a ChatGPT. Entonces, si yo quiero publicar desde que me acuesto hasta que me levanto, dónde estoy, a dónde voy, de dónde vengo, etcétera, pues digamos que también debo aceptar las consecuencias que eso trae consigo, ¿cierto? También uno puede hoy blindarse un poquito de manera individual, pues para no tener la necesidad de compartirlo todo. Pero sí, la verdad es un tema muy, muy complejo y no se resuelve solo desde la psicología, o sea, hay demasiados factores que abarca este tema. Bueno, tenemos bastantes preguntas y comentarios en la caja de preguntas, entonces, aunque tengo varias preguntas por hacerles, pero como en algún momento mencionamos cuando estábamos organizando esta conversación, esta es una charla que podría ser perfectamente de 4 o 5 horas, ¿no? O sea, van surgiendo como muchas dudas, como muchas preguntas, pero sí quiero que tengamos en cuenta a nuestro público. Entonces, bueno, Asistente Anónimo nos dice, llevo 4 años trabajando en remoto. Al principio me parecía súper, pero ahora siento que me estoy aislando de todo. ¿Qué puedo hacer? Oye, eso me suena buenísimo porque hace poco yo tengo personas conocidas, yo no soy de acá de Bogotá, yo soy santanderiana, y armaron algo que se llama el parche remoto. No sé si lo han escuchado hablar. El parche remoto es para estas personas que trabajan totalmente en remoto y que como esta persona pues empiezan a sentir esa necesidad de relacionamiento. Entonces se reúnen a trabajar cada uno en sus temas, pero hacen esos como esos cafés reales, no virtuales, o sea, entonces se comunican, lo he visto en LinkedIn y lo he visto y lo supe por una amiga de allá. Entonces, es una iniciativa que promovió a alguien que se sentía así, igual, y dijo, bueno, entonces, pues, y ahí entonces al menos hacen su cafecito de 10 minutos, se conversan, conocen gente, etcétera, y socializan, porque fíjate que no todo el mundo está para trabajar 100% remoto. O sea, uno pensaría que hay, que todo el mundo quisiera. O sea, y resulta que a veces uno ve y no. Así como hay gente que no quisiera estar ya otra vez 100% presencial porque por lo que sea, hay muchas personas que también les hace falta ese contacto y ese relacionamiento con sus compañeros o con las personas en general. Entonces eso puede ser un buen tip. Se llama el parche remoto para que lo busques. Creo que Muchas también acá gracias. Hay que buscarlo porque suena bastante interesante. Es que hace falta también la conexión con las personas. sí. Y es que déjame añadirte algo. Hay estudios que dicen que hoy en día estamos hiper conectados, pero no hiper relacionados. Entonces, ha cambiado tanto también ese tema del relacionamiento con el otro, que fíjate que ahora yo lo veo, por ejemplo, yo tengo una hija adolescente y yo decía, ¿por qué no te hablas por teléfono? O sea, porque está haciendo una tarea o lo que sea, tiene que comunicarse con sus compañeros y estoy esperando que me conteste. Yo, o sea, si tienes el teléfono, ¿por qué no lo llamas? Entonces es muy chistoso, o sea, estamos hiper conectados, pero no hiper comunicados ni hiper relacionados. Entonces es importante también empezar a rescatar un poco ese relacionamiento real. Gracias, Belkis, por tu aporte. Quiero leer la pregunta de Olga Araque. Dice, desde sus experiencias, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos psicológicos que enfrenta el ser humano al tener que adaptarse constantemente a los cambios tecnológicos y cómo podríamos promover una transformación digital más ética y humanizada en nuestras organizaciones en Colombia? La pregunta está muy buena. Em, no, a ver, desde mi experiencia, pues desafíos psicológicos es un poco resumiendo lo que hemos conversado acá un poco, ¿cierto? Como abrirme al cambio, identificar en dónde están puestas mis resistencias y cómo puedo yo hacerme cargo de ellas para poder favorecer mi adaptación a la transformación digital. Sobre la ética, digamos que
pienso que la organización que esté haciendo la transformación de que sea, pues debe tener en cuenta antes de empezar cualquier cambio, unos principios éticos, que sea respetuoso, que sea responsable, que las personas, me gusta mucho lo que decía Belkis hace un rato y es que yo haga parte también, cuando me involucran, sin duda alguna, me vuelvo una facilitadora del proceso. Entonces, no, pues pienso que la pregunta podríamos demorarnos acá 2 horas más hablando acerca de eso, pero lo resumiría en eso, ¿cierto? Como en identificar mis resistencias, identificar desde mi psique qué es lo que me apega a las formas anteriores de hacer las cosas y cómo puedo aportar. Al final de cuentas, los cambios se dan cuando un grupo de personas, un equipo, decide montarse todos a un bus. Entonces, mi papel y mi aporte de manera individual es fundamental. Y yo creo que hay que Bueno, ser consciente que en estos momentos tenemos que hacer parte de ese cambio. Yo les comentaba que hace un tiempo que también estuve participando en un tema de formación de gerencias, nos decían, no es que usted se vaya a quedar sin trabajo, pero si usted no se mete a entender todo esto y a ser parte de este proceso, sí se va a quedar sin trabajo, porque lo único cierto es que vamos para allá, ¿sí? Es decir, podemos hacer todo lo que queramos, pero para allá vamos a seguir. Entonces decía, empiece a desarrollar esas habilidades, empiece a desarrollar esas competencias que le permitan ser, eh, abrazar estos procesos de inteligencia artificial e incorporarlos también a sus procesos y hacerlos mejores y más eficientes, porque el temor de mucha gente a veces es, "Bueno, me voy a quedar sin trabajo, porque entonces esto ya, y no es eso, seguramente va a cambiar tu trabajo y tú tienes que montarse en ese mundo de cómo va a cambiar. Y lo decíamos también en otra conversación con una persona que yo también admiro mucho y ella decía, y sabemos que las profesiones del futuro, muchas ni siquiera están creadas en este momento. O sea, cada día lo que nosotros pensábamos que nuestras profesiones tradicionales y eso es lo mejor, pues ya de pronto mañana no van a ser lo mejor. Y hay muchas profesiones, yo lo discutía con mi hija, le decía, mira, seguramente tienes que pensar si esa es una profesión del futuro, porque con todas las que estamos viviendo, de esos cambios que decimos que cada día, cada segundo estamos moviéndonos tan rápidamente en otros entornos y en otros ambientes, seguramente van a haber muchas profesiones que ni siquiera las he inventado hoy. Entonces, lo importante es que tú empieces a abrazar ese cambio, o sea, que tú empieces a abrazar esos procesos. y la no resistencia es fundamental en esto. Bueno, Mónica Romero nos pregunta, bueno, les pregunto a ustedes que son las expertas, ¿podríamos pensar que la IA puede ayudarnos en la práctica retrospectiva y el autoanálisis? Yo sí que he escuchado gente haciendo psicoterapia con ChatGPT últimamente. Yo, uff, ese es un punto para mí súper sensible, porque ¿cuál es mi lectura, sin ser una experta en inteligencia artificial, por supuesto? Y es que las inteligencias artificiales yo he observado en mis conversaciones con ChatGPT que son muy asertivos, o sea, se comunican contigo de la manera que tú quieres ser escuchado, pues, así, aunque sea en un lenguaje escrito. Entonces, muchas veces las personas encuentran mejor comprensión, entre comillas, con una herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, el proceso de empatía, de entendimiento de los procesos psicológicos que están pasando contigo, pues eso no lo reemplaza desde mi punto de vista. Eso nunca lo va a reemplazar una inteligencia artificial. Eh, y me parece curioso porque de verdad muchas personas están encontrando una fuente de consejo, de autoayuda, pero no se nos puede olvidar que detrás de eso es simplemente una herramienta que está tomando fuentes, literatura, etcétera, y que te está entregando información
pero que no necesariamente te está llevando a ti a generar un cambio. ¿Qué es lo que un psicoterapeuta en un ambiente clínico o un coach organizacional en un ambiente de este tipo sí te van a acompañar a hacer? Yo pienso que la IA, finalmente, acordémonos que yo la entreno, ¿no? Para que haga y diga y piense también como yo quiero. Entonces, pienso que ahí hay un riesgo muy grande que no logremos resultados reales cuando nos enfrentamos pues como cuando reemplazamos el acompañamiento del psicólogo por una inteligencia artificial. Gracias, María Alejandra. Washington Ramiro nos pregunta, ¿nos pueden indicar indicios o aspectos de alerta que nos afectan en estos procesos de cambio? ¿Cuáles son de alerta crítica que debemos considerar para tomar las respectivas acciones y cuáles nos recomiendan? No sé, si se refiere de repente a alertas en lo que hablábamos de pronto de los temas emocionales, es justamente que empiece la persona de repente a experimentar de modo permanente ya también una ansiedad o un estrés o unos sentimientos negativos muy fuertes frente a esos procesos de cambio y que no sepa cómo darles manejo y que eso empiece a interferir en su propio resultado, ¿sí? Porque cuando tú empiezas a estresarte, cuando tú empiezas tu ansiedad empieza a crecer, pues eso también hace que empieces a cometer errores, que empieces a tener menos enfoque en lo que tienes que tener, que empieces a entender menos, entonces tratando de entender más, vas a entender menos, y eso se va volviendo como un bucle que cada vez se va a ir inflando más y pues puedes terminar estallando. Entonces creo que ni siquiera debería uno esperar a esas alertas. O sea, lo que yo les decía un poco antes, o sea, si tú tienes si es un proceso organizacional y tienes que tener la suficiente confianza siempre que están en uno de estos procesos, hay un equipo que te está haciendo gestión del cambio usualmente y pues tú estás en el proceso, te están haciendo formación, te están haciendo capacitación, te están haciendo acompañamiento, pues tener la suficiente tranquilidad y la confianza de levantar la mano, porque ahí tú vas a ver también que hay interés de la persona en hacer parte positiva de ese cambio, pero algo está pasando que le está afectando, entonces es el momento de poderle también brindar apoyo. Ahí agregaría que si tienes dudas, pidas feedback, pide retroalimentación, porque cuando a veces nosotros mismos no podemos ver qué nos está haciendo falta y pues otra persona cercana nos puede nutrir muchísimo y nos puede ayudar a identificar si es el caso alguna alerta. Bueno, el tiempo se nos acabó, pero me gustaría que nos tomáramos 5 minuticos más como para responder estas preguntas, porque todavía nos quedan algunas y pues estuvieron bastante interesantes tanto la charla como estas preguntas y las respuestas que estamos teniendo. Entonces, em, pregunta Sergio Gutiérrez, ¿en qué procesos de diagnóstico organizacional o de psicología clínica les ha sorprendido los alcances de la CIA? Es que yo creo que cada día hay sorpresas, ¿no? O sea, es que todos los días uno ve cosas de verdad que te quedas como wow. Pero de lo que he leído también, porque pues voy a salir un poquito de la parte organizacional, yo les tengo que contar que a los inicios de mi vida profesional fui psicóloga clínica. Entonces yo hacía clínica y ahora entiendo que pues tú tienes también esas herramientas de la inteligencia artificial que te permiten ser mucho más exacto, preciso, objetivo en esos temas, por ejemplo, hacer diagnóstico. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, pues tú tienes un manual así que se llama el DSM, ya van como en el 5 no sé qué versión, donde tienes 30.500 diagnósticos y uno, claro, uno está frente a una persona, un ser humano que te puede decir una cosa, pero no es tan cerca, o sea, y uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Y de acuerdo con eso también es importante que tú trazas tu plan de tratamiento. Entonces, hoy en día hay herramientas que te permiten también ser mucho más, así como hacemos nosotros la selección, entonces ahora ya le permite al psicólogo clínico
de acuerdo al discurso, a lo expresado por su paciente, entiendo yo a todos, incluso ya hay cosas que te leen tus emociones, tus gestos, etcétera, y te ayudan entonces a tener una lectura mucho más asertiva y más acertada de ese paciente. Creo que eso también facilita mucho el ejercicio de la psicología clínica. Gracias, Belkis. También preguntan cómo implementar cambios en poco tiempo en entornos de productividad y agilismo. Bueno, hay que recordar que agilismo no es que sea rápido, porque a veces confundimos el agilismo con agilidad y no es lo mismo. Eso es una metodología que tú la usas y vas obteniendo esos como esos quick wins, esas ganancias tempranas en donde también no tiene que ser perfecto, simplemente tienes que irte moviendo y eso también me parece que habla muy bien de esas culturas que quieren ser ágiles. Tienen que ver si sus culturas están preparadas para ser ágiles, porque no todos estamos preparados para esa metodología. Pero si se preparan y la aplican, es muy interesante porque te ayuda a llevar a cabo proyectos con esas, como te digo, con esas ganancias tempranas, con esos acercamientos, con esos prototipos, con esas propuestas que tú vas piloteando y vas haciendo y vas perfeccionando hasta llegar a tu buen resultado, ¿sí? Pero digamos que en ese ejercicio eh, se tiene que mover, también la misma cultura de la organización, porque esto es una metodología en la que tiene que cambiarse esa metodología tradicional a una metodología ágil. Para mí ahí una clave es tolerar bien el error, porque tradicionalmente muchas culturas de muchas compañías buscan lo perfecto y eso en las metodologías ágiles pues es no, o sea, producto mínimo viable, con eso nos vamos. Pero hay que aprender y eso es un tema de mentalidad y de cultura organizacional a no satanizar los errores, sino al contrario, me equivoqué, nos equivocamos, vamos a hacer una retrospectiva, aprender del tema y a continuar. Pero en mi experiencia, ese es un punto bien sensible a trabajar en las personas, en los líderes. Eh, en general no nos gusta equivocarnos, no nos gusta embarrarla. Y creo que hay que reconciliarse un poquito más con eso y aprender a ponerle la cara, no solo al logro, sino cuando meto las patas, ir, poner la cara para que todos aprendamos de eso. Creo que eso haría mucho más ágil el proceso de cambio. Y yo quiero añadir algo que creo que no había mencionado y me parece súper importante en todo este ejercicio del cambio, y es la capacidad de asombro que siempre se debe conservar, la curiosidad y esa capacidad de aprendizaje, que yo la traduzco cuando hablamos con en temas de valores corporativos, yo siempre les digo, hay que ser siempre humildes, en el sentido de siempre sentir y saber que hay muchas cosas por aprender, independiente de los años que tengas de experiencia, de las maestrías, de todos los estudios, de etcétera. Todos los días hay cosas por aprender y creo que esa actitud y esa disposición a tener siempre nuevos aprendizajes también te facilita esa flexibilidad para hacer los cambios que se requieran en cualquier situación. Y eso es importantísimo, ¿no? No perder nunca esas ganas y esa curiosidad por saber más. Bueno, Liliana Pineda pregunta, ¿qué estrategias o actividades prácticas recomiendan para motivar a los colaboradores a perder el miedo y adoptar con mayor confianza las nuevas tecnologías en su trabajo diario? Prácticas. Pues mira, a mí me ha funcionado algo muy sencillo y es que eh, con el equipo de trabajo siempre nos reunimos, no es mucho tiempo, pero por lo menos 20 minuticos, media hora, todas las semanas, y alguien trae siempre cosas nuevas que ve en el área de talento humano. No solamente yo, no solamente yo, sino que nos ponemos en esa tarea, oiga, traigamos un tip, un podcast, algo que nos diga
mira, están haciendo esto en tal parte y es un caso de éxito, porque como te decía, siempre es esa capacidad de estar aperturando nuestra mente a todas las cosas que se están haciendo, que a veces uno ni, pues, no está cerca de hacerlas pero que existen ya y que sería chévere al menos conocerlas. Y eso nos permite que estemos familiarizados. O sea, que digamos, vamos gateando, vamos en pañales, vamos caminando o lo que sea, pero mira cómo se va moviendo todos estos temas de tecnología o de inteligencia artificial en nuestro proceso. Bueno, uy, tenemos todavía bastantes preguntas. Bueno, creo que voy a elegir tres más al azar para poder cerrar. Bueno, Ana Rueda pregunta cómo gestionar los sesgos que tienen las IA en los procesos de selección. Yo pienso que justamente la inteligencia artificial le aporta mayor objetividad a los procesos de selección, a menos de que yo la entrene para que genere sesgos, ¿cierto? Ahí vuelve el tema de la ética y demás. Pero la tecnología en general ayuda mucho a que tú conozcas una persona, como explicaba hace un rato Belkis, de manera mucho más objetiva que cuando la filtra un ser humano que en cambio sí tiene muchos sesgos inconscientes y conscientes también. Entonces, pues desde mi experiencia pienso que es un facilitador para evitarlos o disminuirlos, al contrario que para incrementarlos. Bueno, Oscar Alfredo Díaz desde Perú pregunta, bueno, dice, la IA es un proceso irreversible para muchas profesiones, es una oportunidad para redefinir su perfil, como en el caso de contador público. ¿Conocen algún estudio como la IA, TIC y plataformas tecnológicas que están afectando a los jóvenes profesionales? Yo creo que más que a los jóvenes profesionales es un poco lo que les mencionaba hace un rato, que sí hay estudios que dicen que hay algunas profesiones que tienden a desaparecer, porque pues la inteligencia artificial ya va a recoger toda la data em, que se necesita para que se puedan manejar las cosas que manejan hoy en día esas profesiones. Entonces, siento que ahí es importante, pues seguramente no es que pase de hoy a mañana, pero sí es importante que este tipo de personas que son profesionales en esas áreas puedan ir identificando y decir, bueno, y entonces, ¿qué más puedo yo seguirme formando transversalmente o en qué puedo más seguir creciendo para que esto no se vuelva algún día, pues, una información obsoleta, sino que yo pueda seguir contribuyendo a las estrategias o a lo de la organización? Bueno, Ismael Junior Condori dice, he leído por algún lugar que el uso excesivo de inteligencia artificial reduce la capacidad de razonamiento neuronal. ¿Qué opinan al respecto? Mira, yo vuelvo y yo como ejemplos, ¿no? Em, el uso de inteligencia artificial, no lo sé, pero el uso de la exposición que se está teniendo a las tablets, a todos estos temas pues de tecnología como tal. Sí, hay estudios de psiquiatras infantiles, que dicen que entre más temprano tú estás exponiéndote, más estás generando, digamos que temas a nivel neurológico y a nivel cerebral que, que te están generando los problemas, ¿sí? Es decir, un niño que está expuesto a estas herramientas, sí, a estas herramientas tecnológicas desde muy chiquito, tiene temas hasta visuales, pero también hay temas del manejo de la frustración, hay temas del manejo de las emociones, hay tema de el manejo del estrés. Entonces tú hoy ves niños que hacen unos berrinches y arman unas situaciones porque el papá le quitó el celular, que eso claramente está diciéndonos hay que poner ciertos límites y dicen que deberías usar los neurólogos y expertos en estos temas, una herramienta de estas después de los 15 años.
Y tú lo que ves hoy en día es que el bebé come si le tienes el celular prendido con los muñequitos al frente. Entonces, sí hay unos estudios que te dicen que se están afectando ciertas funcionalidades de las diferentes partes del cerebro por el uso de dispositivos. Ahora, ¿qué es importante ahí? Que nosotros mismos estamos generando adicciones. Entonces, nadie se desconecta, la gente está entrando a la cama ya a dormir y todavía tiene el celular en la mano, entonces están teniendo problemas del sueño y estamos en unos momentos en que la salud mental también se está viendo afectada por este uso de dispositivos. ¿Pero por qué? Pienso yo, porque no los estamos sabiendo regular nosotros mismos, ¿sí? Entonces antes, pues tú no tenías celular. Hoy en día la gente no concibe su vida, o sea, si sale y ya puede haber andado 10 cuadras y tiene que devolverse porque salió sin celular a la calle. Y tú le dices, y es un domingo, qué sé yo, y tú dices, ¿para qué lo necesitas? No, no, o sea, no, pero sí, o sea, tiene que tenerlo. Se vuelve un tema de dependencia también de este tipo de artefactos, digo yo. Entonces, es importante también hacer un poco de higiene, digo yo, y de hacer el uso consciente también de cualquier herramienta tecnológica y posiblemente también de inteligencia artificial. Yo ahí solo añadiría algo muy, muy breve y es, no conozco estudios puntuales, pero desde la psicología del desarrollo, las personas aprendemos a pensar a partir de solucionar problemas, a partir de enfrentarme a la cotidianidad de la vida y tomar decisiones. Si yo delego en la inteligencia artificial todo, no solamente las cosas prácticas, ¿verdad? Que me hacen la vida más fácil, sino mis decisiones, digamos que yo sí creo que termina resintiendo un poco la madurez intelectual, la madurez emocional de cada uno. Entonces, creo que es sano también preguntarse hasta dónde estoy delegando en la tecnología las cosas que por mi propio pensamiento y capacidad de razonamiento debería definir. Bueno, muchas gracias a las dos. Yo quiero solamente hacer la última pregunta antes de cerrar y es, pues en este mundo cada vez más tecnológico, más permeado por tanta tecnología, hoy en día la inteligencia artificial, ¿qué es lo que no debemos perder como seres humanos? Yo creo que ya di parte de la respuesta. Yo te decía, no hay que perder la capacidad de asombro, la capacidad de curiosidad de, y de relación con el otro. O sea, creo que esos son, por lo menos desde lo que yo creo, tres cosas que deben seguir siempre presentes. Y yo también creo que di esa respuesta hace un rato y es para mí la autoobservación y la autoconciencia. Eso es fundamental. Para mí es la esencia de tener una adecuada inteligencia emocional, relacionamiento, de comunicarme. Entonces, eso no me lo va a quitar ni a suplir ninguna tecnología. Bueno, entonces, pues muchas gracias, Belkis, muchas gracias, María Alejandra, por compartir su experiencia, su visión sobre todo este tema tan en auge. Y a quienes se conectaron para acompañarnos, les cuento que si desean profundizar más en el tema, el libro de Psicología en la Era Digital está disponible en ECOE y hasta mañana, más o menos a esta hora, viene con un microcurso de cómo escuchar mejor, que justamente es un desarrollo que está teniendo ECOE Ediciones con inteligencia artificial. Entonces, pues, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Muchas Igual, gracias. gracias. Gusto. Estén bien. Que estén bien. Chao. Bueno, que estén bien. Hasta luego.